El Islam tuvo un gran poder prácticamente en el norte de África, bueno, también en otras zonas del Oriente Medio, e incluso en Al-Ándalus. La península ibérica fue una de las principales potencias dentro del ámbito andalusí en realidad, aunque bueno, dentro del ámbito de la religión del Islam. Pero yo voy a hablar del espacio geográfico, de la economía, de la sociedad, de la historia, de la mentalidad y también de la ciencia y del arte. Es decir, es una evolución del Islam. El espacio geográfico del Islam se extiende desde Arabia, donde nació, hasta Oceanía, por el este y hasta el Atlántico por el oeste, es decir, que se extiende por diversas partes del mundo. Civilización fundamentalmente de desierto, aunque existen grandes diferencias climáticas entre las distintas regiones del mundo islámico, porque hay algunas, bueno, aunque prácticamente lo que predomina del clima es el desierto, es verdad que luego en otras zonas pues, puede haber también diferencias climáticas, porque sea a lo mejor pues, más frío, más cálido, más o menos. Aunque bueno, con los problemas a lo mejor del clima actualmente, los últimos 25 a lo mejor, o bueno, ya no 25, yo creo que me he quedado muy corto, siendo yo historiador, los últimos 50 años. Ahí ya se han ido produciendo cambios dentro del propio clima, no solo en el Islam, sino en otras partes del mundo, por ejemplo, Occidente. La evolución histórica del Islam. Califato perfecto, que su expansión se produjo bueno, entre Irán, Siria, Palestina y Libia. El Califato Omeya, la expansión comenzó en el norte de África, se extendió por España con Al-Ándalus en el año 711 cuando conquistaron la península ibérica y derrotaron a los últimos visigodos, porque los visigodos estuvieron en el territorio peninsular antes de la llegada de Al-Ándalus a toda la península, y también Turquía. El califato abasí continuó la expansión a pesar de la fragmentación política, islamización de mongoles y turcos, y por último el imperio turco otomano, que fue uno de los principales eh, países pues, dentro del ámbito de Occidente y de Oriente, dentro de la historia del Islam. La sociedad del Islam es mosaico racial, nómadas y sedentarios, familia patriarcal, poligamia, unión íntima de lo religioso y lo político. Bueno, prácticamente eh, los que mandan, sobre todo los califas, los califatos que hay, porque la gran mayoría son monarquías teocráticas, tienen esa unión entre la religión y la política, como sucedía en Occidente en la Edad Media y en la Edad Moderna, y bueno, en los países del sur, hasta bien entrado la década de los 70, España, Portugal, Grecia y bueno, en menor medida Italia también, pero bueno, la religión en Occidente, en Europa y en América predominó mucho hasta bien entrado, bueno, pues el siglo de las luces en muchos territorios europeos y en España y en los países del sur, pues, prácticamente hasta finales de la década de los 70. La economía del Islam, grandes comerciantes en la Edad Media, gran desarrollo de la agricultura, la colonización no transformó las estructuras económicas, dependencia económica y subdesarrollo en muchos de los países, enorme riqueza petrolera, pero también un reparto muy desigual de la riqueza, como sucede también mucho, bueno, en África. En África hay cuatro políticos o los mandatarios que son los que llevan los gobiernos, y en África muchos de los gobiernos son regímenes dictatoriales, bueno, pues en, en Oriente Medio o en el Islam en sí hay muchos regímenes que son pues, dictaduras con la unión de lo político y lo religioso, salvo alguna excepción que es un régimen democrático, pero la mayoría son monarquías o dictaduras teocráticas. Como he dicho, la mentalidad es el Corán, porque es una sociedad teocrática que se basa al final en la religión, que es la primera ley fundamental de todos los reinos o de todos los regímenes dictatoriales, y luego el sentido de unidad entre los diversos pueblos islámicos también. Hay esa unión por la misma religión, y al final si el Corán es lo sagrado, que es lo principal en su sociedad, bueno, es lo que predomina, la religión, que ese es bueno, es casi característico de muchos de los países dentro del Islam. He hablado de historia, de la mentalidad, de la economía, de la sociedad, del espacio geográfico y por último, bueno, pues la ciencia, el arte y la ciencia, la arquitectura que alcanzó gran difusión, bueno, aquí
el sur de España, el sur de, bueno, sí, el sur de la península, el sur de España, en Andalucía hay grandes obras maestras andalusíes, bueno, grandes artistas de la época de Al-Ándalus. Elementos que utilizaron, arco de herradura, cúpulas, yeserías, etcétera. Grandes mezquitas, Cai Ruán, en Tunisia, Córdoba, Omar, en Jerusalén, grandes palacios, repujados, es decir, que al final el arte es muy importante y muy conocido, sobre todo en Occidente, más particular por la presencia del año 711 hasta 1492, cuando cayó ya el último reino nazarí de Granada y bueno, se conquistó por parte de los reyes católicos todo el territorio. Así que con ello finalizo y comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la evolución en los diversos puntos importantes dentro del Islam, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.